bienvenidos a En Contexto. Mi nombre es Vania Tais y el día de hoy vamos a conversar con Alejandro Muñante, que ha estado participando muy activamente en el escenario político en estas últimas semanas, en los que hemos visto una especial inestabilidad en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Legislativo. Bienvenidos a En Contexto. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a En Contexto. Como habíamos anticipado, tenemos a Alejandro Muñante, congresista por Renovación Popular, que ha sido protagonista también en toda esta crisis política que se viene viviendo en estas últimas semanas y en realidad desde que se instaló el gobierno de Pedro Castillo. Bienvenido, Alejandro, a En Contexto. Muchas gracias, Vania. Es un gusto para mí poder estar aquí y dirigirme a tu público. Aquí, encantado para absorber las preguntas y conversar un poquito sobre la coyuntura política. Alejandro, hay varias cosas que obviamente la gente está preocupada, ¿verdad? Ven a un gobierno que más parece un desgobierno y que no toma decisiones objetivas en favor de la ciudadanía. Entonces sube el dólar, suben el precio de las cosas y las personas ya no tienen idea bien de qué pueden hacer. Entonces depositan su confianza en el Parlamento, el ente representativo justamente de todo esto, de todas las regiones del Perú. Y lamentablemente no se ve todavía una acción concreta, porque cuando estaban ya a punto de lograr los votos para la vacancia, cambió el gabinete y se generó otra vez la inestabilidad que conocemos. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido el accionar, lo que ha sido el ambiente del Congreso en estas últimas semanas. Sí. Los votos para la censura, ¿no es cierto? No eran para la vacancia. Sí, claro, los votos para la censura. Sí, mira, el Congreso creo que ha sido inteligente al no jugar bajo los mismos ritmos del Ejecutivo, ¿no? Teníamos a un premier que diariamente incendiaba la pradera, no estaba tranquilo si no se hablaba de él. Lanzaba sus bombas, ¿no? al Congreso, lanzaba sus bombas contra la estabilidad del país. Era un desestabilizador por donde se le mire, desestabilizaba las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, desestabilizaba a su propio gabinete, desestabilizaba al gobierno y desestabilizaba a la propia bancada oficialista. Entonces, frente a una situación como esa, frente a una provocación manifiesta, ¿no?, y crónica de parte del premier, el Congreso no podía pues caer en ese juego, no podía pisar el palito, tenía que actuar de manera inteligente y autónoma. Por esa razón es que nosotros supimos como que manejar los tiempos y nos dio la razón finalmente, porque terminó de irse el señor Bellido sin haber gastado una bala de plata, que era lo que él quería, ¿no? Él quería inmolarse, ¿no? Estando en el primerato, él quería irse con una bala de plata en su haber. Sin embargo, no lo logró, se fue sin pena ni gloria, ¿no? Y el Congreso se reservó finalmente esa bala de plata. Nosotros, si bien es cierto, hemos actuado, ¿no?, conforme a nuestras atribuciones, no hemos querido apresurarnos en tomar decisiones radicales. Tal vez esto se ha visto por un sector de la población como una especie de pasividad de parte de este Congreso. Sin embargo, los resultados hoy resaltan, ¿no es cierto? Tenemos todo un gabinete que ha caído, ¿no? Y hoy pues nos enfrentamos a un nuevo gabinete que, si bien pues no es el mismo que estaba comandado por Bellido, sin embargo, nuestras alertas no han bajado. Nosotros seguimos firmes, seguimos vigilantes, seguimos estando al pie del cañón. Vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir ejerciendo el control político, que creo que es lo que hemos hecho durante estas semanas que han pasado desde que se ha asumido el mandato congresal. Hemos interpuesto interpelaciones, hemos citado, hemos iniciado un proceso, una recolección de firmas de censura. Es decir,
hemos actuado conforme a nuestras atribuciones, solo que lo que no hemos querido hacer es ir al ritmo del Ejecutivo, y eso creo que es importante precisarlo para que la gente no entienda de que no hemos querido actuar o nos hemos acobardado. No, la censura ya la teníamos lista, con más casi alrededor de 70 firmas, la íbamos a presentar, solo que necesitamos también, pues, como Congreso, actuar de manera independiente en la toma de nuestras decisiones para que no se vea como una especie de reacción a un provocador como el señor Bellido, ¿no? Ahora, también lo que ha pasado es que han habido distintos momentos en los que han tenido que forzosamente reunirse con el profesor Pedro Castillo. ¿Cómo es Pedro Castillo más allá de las cámaras, más allá del sombrero? ¿Cómo se conduce el presidente de la República? ¿Qué es lo más resaltante que has podido rescatar de las reuniones con él? ¿Él realmente es tan radical como parece? Claro que no. Cuando usted ve a Pedro Castillo, ¿no? Y lo trata de manera personal, esa imagen cambia rotundamente, porque él se muestra como una persona bastante jovial, bastante allegada, bastante tranquila, ¿no? Da una imagen de serenidad, una imagen de prudencia, tal vez. Cuando habla con uno, lo primero que le pregunta es cómo está la salud, cómo está la familia. Entonces crea ese clima de tranquilidad que creo que no sería lo mismo si estuviese el señor Cerrón delante o el señor Bermejo, ¿no? Claro está. Sin embargo, no podemos, pues, nosotros engañarnos por eso, ¿no? Lo que sí hemos podido sacar conclusiones cuando nos hemos reunido con el señor Castillo es que no es tan proclive a escuchar el mensaje o a entender lo que se le está diciendo. La última vez que fuimos con los voceros a conversar con él en Palacio, ¿no? Donde se ve, pues, que incluso nos acompañó la propia presidenta del Congreso. Nosotros fuimos con toda la intención de que el señor Castillo enmiende la situación que en ese momento se estaba dando. Era una situación bastante difícil, ¿no? Porque en el día el premier Bellido había señalado que iba a interponer la cuestión de confianza si es que se censuraba al señor Maraví. Entonces, en ese clima tan inestable que en ese momento vivíamos, lo fuimos a buscar al presidente Castillo, le dijimos que no queremos al señor Bellido como premier, que lo mejor que puede hacer es recomponer su gabinete, que de nuestro lado no queremos que se encienda más esta polarización política y que queremos que las cosas estén tranquilas, ¿no? Sin embargo, el señor Castillo escuchó el mensaje, pero no lo entendió, porque al otro día nomás, cuando estábamos debatiendo la interpelación, lanzó un tuit prácticamente respaldando, ¿no? Secundando a Bellido cuando dijo de que tanto la cuestión de confianza como la censura son mecanismos constitucionales. O sea, no hubo ninguna mea culpa, a pesar de que en esa reunión nos dijo de que iba a corregir las cosas, ¿no? O sea, él escucha, él te dice, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero finalmente no hace, ¿no?, lo que promete, y eso nos parece bastante deshonesto de su parte. Por eso es que en su momento la presidenta del Congreso, en una conferencia de prensa, dijo de que no queríamos, pues, a un presidente mentiroso. No lo estaba calificando como tal, sin embargo, le estaba advirtiendo de que si se interponía en ese momento la cuestión de confianza por el señor Maraví, iba a quedar definitivamente como un presidente mentiroso. Ahora, Alejandro, es muy importante que también prestemos atención al comportamiento de la bancada de Perú Libre, ¿no? Porque en un momento, cuando ya cae el gabinete Bellido, se ve como una partición, ¿no? Los que son de Castillo, los que son de Bellido y Cerrón, el equipo que está con Bermejo, y hay toda una partición. Y obviamente han querido crear la ilusión de que existe una suerte, pues, de distanciamiento, si se quiere, entre uno y otro. ¿Qué tan cierto es este distanciamiento? ¿Finalmente es real? ¿Ya se alinearon todos? ¿Qué es lo que has podido percibir?
Mira, es bastante confuso en realidad, Estebania. No es tan claro como a veces se ventila en los medios, ¿ah? Porque fíjate que uno puede entender que con este nuevo gabinete pues se rompió, ¿no?, con el ala serronista. Sin embargo, después lo vimos al señor Bermejo respaldar las decisiones de Castillo, ¿no? Y después, bueno, después de que el señor Valdemar Cerrón hiciera pues una especie de pataleta, ¿no?, con algunos miembros nomás de la bancada oficialista el día que se nombró el gabinete. Luego el día de ayer salieron a decir de que sí respaldaban al presidente Castillo, pero no respaldaban al gabinete y que iban a ver su trabajo en este mes, ¿no?, que tienen como preludio antes de pedir la confianza al Congreso. Entonces son mensajes bastante contradictorios los que se están lanzando de parte de la bancada oficialista, aunque sí hubieron algunos que desde un primer momento salieron a respaldar a Castillo, como el congresista Camiche o el congresista Paredes, ¿no? Ahora le escuché al congresista Quito decir que habían dos congresistas de Perú Libre, ¿no?, que no habían informado que iban a participar dentro del gabinete, refiriéndose exclusivamente a la señora Betsy Chávez y a la propia señora Boluarte, que aunque no es miembro de la bancada, es miembro del partido. Entonces parece que hay una pugna de poderes internos que ni ellos mismos entienden a dónde están yendo, porque por un lado lanzan la piedra y por otro lado pues quieren apañar al presidente. Realmente es confuso, pero desde que hay grietas internas dentro de Perú Libre las hay definitivamente. Vamos con esto a una breve pausa y al volver vamos a conversar quizás de un poco de lo que hemos visto de la recolección de firmas para una asamblea constituyente y del proyecto de ley que ha presentado Perú Libre en favor de lograr dicha asamblea constituyente. Así que volvemos inmediatamente aquí En Contexto. Estamos de vuelta aquí En Contexto, esta vez conversando, como habíamos dicho, con Alejandro Muñante. Él es congresista por Renovación Popular y hemos visto que ha tenido una participación muy activa en toda la crisis que hemos vivido estas últimas semanas. Pero hay una crisis aparte porque hay una campaña paralela, digamos, al gobierno como lo conocemos, ¿no? O sea, mucho más allá de los poderes del Estado, se está moviendo una campaña multitudinaria, ¿verdad?, en favor de un referéndum para lograr una asamblea constituyente, a pesar de no ser un momento constituyente. Entonces, vemos a un activo congresista, Guillermo Bermejo, al que tengo entendido que ya le han abierto un proceso disciplinario por justamente marcar asistencia y por otro lado ir a pedir firmas. Pero realmente esta campaña es mucho más grande, se están dando dádivas, se están dando cosas a cambio de firmas. Entonces, ¿cómo ve el Congreso desde su perspectiva fiscalizadora esta campaña paralela, Alejandro? Sí, mira, nosotros, al menos la oposición o el Frente Democrático, nos preocupa mucho el hecho de que se estén incluso hasta destinando recursos públicos para esta campaña, ¿no? Tenemos la seria sospecha de que esto es así y sería pues totalmente lamentable porque ya estaríamos incluso entrando en la comisión de delitos, ¿no?, como el de peculado. Bueno, ya hemos visto que el señor Bermejo, junto con otra congresista, en vez de estar en el pleno, ¿no?, debatiendo los proyectos de ley, debatiendo las mociones que en ese momento se estaban aprobando por mayoría, incluso porque en la última sesión donde se le capta al señor Bermejo en esta campaña, ¿no?, mientras que el Congreso estaba en el pleno, se estuvieron aprobando mociones con más de 100 votos. Eso incluye incluso a los congresistas de Perú Libre, ¿no? Sin embargo, él estaba en otra y había marcado la asistencia cuando se sabe pues que la función congresal es una función exclusiva, ¿no? Por supuesto. Si uno quiere hacer la representación, lo tiene que hacer dentro de sus semanas de representación o bien otro día en donde no pues se entrometa con su función congresal y es el pleno, digamos así, el clímax de nuestra función, ¿no? Porque ese es el día o el momento especial o máximo que tenemos nosotros los congresistas para ejercer nuestra función. Y si a ese pleno uno no le va a prestar la importancia de vida y se va a hacer este
este tipo de trabajos, definitivamente estaría cayendo pues en un proceso disciplinario que tendría que ser una sanción ejemplarizadora para que no exista más este tipo de cosas en el Congreso. Nosotros vemos con suma preocupación este tema de la Asamblea Constituyente y además también nos preocupa el hecho del silencio del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no es cierto? Aunque la OMPE haya vendido estos kits, ¿no? Porque de una u otra manera ellos dirán pues, que no es su función analizar el fondo de las cuestiones que se piden a través de un referéndum. Lo cierto es que aquí sí el Jurado Nacional de Elecciones es el ente encargado de pronunciarse respecto a estos temas. Así que estamos esperando un pronunciamiento oficial de parte del jurado para ver si es constitucional o no este pedido de una asamblea constituyente. Y además que está, a mi juicio, Vania, está totalmente desnaturalizada esta campaña porque, a ver, ellos lo que proponen a través de un referéndum es saltarse el Congreso, ¿no? E irse de frente por el referéndum. Pero lo que olvidan o lo que están obviando decir es que cuando uno va a un referéndum, la gente se pronuncia sobre un texto normativo, ¿no? No podrían responder a una pregunta sí o no, porque eso ya no es referéndum, eso es plebiscito. Y los plebiscitos no se sujetan a la ley de participación ciudadana, solo los referéndums. Y los referéndums es la aprobación o no del texto que se propone. ¿Qué texto van a presentar ellos? Deberían en todo caso presentar el texto de la nueva Constitución, pero eso sería completamente contradictorio con lo que están diciendo, porque ellos dicen que la nueva Constitución tiene que ser producida por ¿no? las bases, la sociedad civil, los partidos políticos, pero no, todo eso se caería al tacho si es que ellos ya vienen y nos presentan el texto. Entonces, bastante raro lo que están haciendo. Están, a mi juicio, engañando a la gente y esto obedece simplemente a una estrategia política de querer pues asustar a la población en contra de todo un orden constitucional. Y el Jurado Nacional de Elecciones aquí tiene mucho que ver y por eso yo insto a las autoridades a que se pronuncien. Distinto es a lo que está haciendo Lucas Gersi, por ejemplo, ¿no? Lucas Gersi sí está solicitando firmas, pero él sí quiere pasar por el Congreso. ¿Por qué? Porque él entiende de que es el Congreso el único legitimado para hacer las reformas constitucionales y lo que él va a presentar en el referéndum sí es un texto. ¿Y cuál es ese texto? Es un proyecto de ley donde propone la modificación del artículo 206 para impedir la instalación de una asamblea constituyente. Entonces, allí sí hay coherencia, allí sí hay legitimidad y hay legalidad. Pero en lo que está haciendo Perú Libre, realmente me parece sorprendente, me parece preocupante y me parece pues totalmente desatinado. Sí, Alejandro, hablando sobre todo del Jurado Nacional de Elecciones, tenemos que recordar que ha dado muchísimas pruebas, digamos, en los últimos meses, de que no es una entidad completamente imparcial, al punto que nunca hemos tenido las pruebas suficientes de que no existió un fraude en la segunda vuelta electoral y en la primera también. Falta un miembro del Jurado Nacional de Elecciones que se supone lo da el Colegio de Abogados de Lima, que va dilatando este proceso eternamente y no termina de completar quizá la mesa que debe estar conformada en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, ¿el Congreso tiene algún proyecto de investigar al Jurado Nacional de Elecciones, quizá de renovar a sus magistrados y, por otro lado, permitir que lógicamente el representante del Colegio de Abogados de Lima ocupe el lugar que le corresponde? Hay una comisión investigadora que se ha instalado, que está siendo presidida por el almirante Jorge Montoya, miembro de nuestra bancada, vocero de nuestra bancada de Renovación Popular. Yo creo que allí vamos a tener que trabajar arduamente para ventilar justamente estos problemas estructurales que sufre pues nuestro sistema electoral, ¿no? El hecho de que el Jurado Nacional de Elecciones sesione sin la participación de uno de sus miembros en plena campaña electoral me parece sumamente preocupante, ¿no? Eso no debería existir y no debería existir, por ejemplo, que una vicepresidenta haya ejercido funciones públicas dentro del sistema electoral hasta un mes antes de las elecciones. Todo eso reviste pues
enormes dudas sobre la legitimidad de este proceso electoral, y justamente esa es la razón por la cual se ha instalado la comisión investigadora, que tanto se han preocupado por deslegitimarla, que tanto se han preocupado para que no se instale. Recuerdo, Vania, en el Congreso, que se hizo una y mil cosas para evitar que se instale la comisión investigadora. Mil cosas, ¿no? Desde que se cuestiona la votación de uno de los congresistas de Acción Popular, desde que se solicita una nota aclaratoria a la Comisión de Constitución sobre este tema de la reversión de un voto, desde que no presentan las bancadas o acreditan a uno de sus miembros para conformar esta comisión investigadora. O sea, han hecho mil y un cosas para evitar esta instalación que finalmente se ha dado, ¿no? Y que espero pues que se haga un trabajo prolijo para ver justamente todos estos problemas que han servido para que mucha gente salga a las calles durante varias semanas a reclamar o a denunciar un fraude o serias irregularidades dentro del proceso electoral. Yo creo que esa es la forma. Sobre el tema del Colegio de Abogados de Lima y que no ha podido pues acreditar a un miembro dentro del jurado, sí, o sea, esto yo lo vine denunciando desde hace meses, cuando por razones que desconocemos, ¿no?, hasta el día de hoy no se le ha permitido al doctor Javier Villestein, a pesar de haber ganado 2 veces las elecciones internas del CAL, no se le ha permitido juramentar al cargo de decano. La actual decana del Colegio de Abogados de Lima tiene un periodo caduco, igual que los tienen los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces, solamente en el Perú pasan estas cosas, ¿no? Y allí que uno de los principales responsables o obstruccionistas de este cambio, de esta juramentación, ha sido el señor Walter Ayala, quien ha estado siempre metido en el Colegio de Abogados de Lima. Hoy es ministro de Estado, ¿no? Entonces, frente a esta situación irregular, sí, el Congreso va a tener que accionar a través de esta comisión investigadora, pero también hay que proponer un proyecto de ley, y no sé si ya se ha presentado, pero hay esta iniciativa, lo he escuchado, de que no sea solo el Colegio de Abogados de Lima quien proponga a un miembro al Jurado Nacional de Elecciones, sino sea el conjunto de todos los colegios de abogados del Perú. Creo que eso evitaría que solamente sea decisión de un solo colegio que puede estar pues tomado por una facción política contraria al Estado de Derecho. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, Alejandro. Te auguramos mucho éxito en esta lucha por la democracia y por la libertad. Volvemos inmediatamente aquí en Contexto con las conclusiones. El Congreso tiene todavía mucho que hacer en medio de su labor fiscalizadora y también en materia de investigación, porque hay muchísimas irregularidades que se tienen que esclarecer lo antes posible, porque además atañan a las elecciones democráticas que celebramos en junio y también en la primera vuelta. No olviden seguir En Contexto en YouTube, haciéndole clic al botón de suscribirse y también a la campanita para que reciban todos nuestros videos una vez que los subimos. Conmigo será hasta una próxima edición. Chao. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.